A contar de este minuto y aprovechando la inminencia de la noche, usaremos una ganzúa para entrar a robar al diccionario. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Radio Watch de la Universidad Austral de Chile presenta Trepidante. Ya no hay más. El arte, los poetas y la poesía del sur. Trepidante. Con ustedes, Cristina Gallardo. Bienvenidos a este especial, a esta nueva edición de Trepidante, este programa dedicado a la literatura y al arte en general. En este primer capítulo tenemos un primer capítulo de una nueva temporada en realidad, en donde estamos enfrentando un estallido social, estamos enfrentando una pandemia y estamos de cara a un plebiscito que iniciará además un proceso constituyente. Entonces, en ese sentido, así estamos en este 2020 y en ese sentido queremos abordar un poco desde el libro, desde esa área que parece que fuera tan lejana, ¿no? Pero siento que no lo es tanto. Conversar acerca del papel que cumple hoy en día la literatura en estos tiempos tan políticos y tan diferentes a los que estábamos tan acostumbrados. Y para este primer capítulo hemos invitado a Camila Almendra, poeta valdiviana, a Patricia Cog, que es editora y de la editorial Cocorococ, dedicada a los libros para niños y niñas, y a Buenoan Escalona, poeta temucano o temuquense, ahí tengo la duda del gentilicio. Temucano. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por participar en este programa. Primero, preguntarles a cada uno de ustedes cómo están, que en realidad es una pregunta que es muy trivial, ¿cierto? Pero que me parece que es súper necesaria en estos tiempos en donde estamos tan encerrados. Pati, ¿cómo estás tú? Hola, Cristina, Juan, Camila. Yo estoy en lo temporal, en lo inmediato, estoy súper contenta por estar aquí con ustedes. Por estar trepidante al fin, yo siempre lo escucho y después estar algo importante, tan importante para nosotros Trepidante, que tiene que ver en uno de los libros que estamos haciendo. Así que ahí escucha más autoras. Así que una bonita historia de amor con Trepidante, así que estoy muy encantada de estar aquí. Y bien, en lo inmediato bien, o sea, tengo trabajo, estamos con salud, eso es harto en esta época. Hay ciertas posibilidades de hacer cosas y claro, muy encerrada. Yo soy valdiviana de nacimiento, mi familia materna es valdiviana, soy valdiviana de corazón todo el tiempo, pero vivo en Santiago, en el barrio Matasur. Entonces, encerrada, muy encerrada hace 5 meses ya aquí en la región metropolitana, en Santiago Centro. Pero bien, tratando de buscar las oportunidades y las posibilidades de aportar desde este espacio en varios sentidos, nomás viendo la oportunidad que nos da este momento, porque en realidad yo creo que ya hemos pasado por la rabia, por hartas situaciones, las ganas de salir, después la aceptación, ¿cierto? Es como un duelo, como de la vida Claro. que uno tenía, ¿no? Pero eso, o sea, bien. Yo creo que agradezco todo lo bien que puedo estar en este momento, así que y contenta de estar con ustedes acá a la distancia. Juan, ¿cómo estás tú? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros estamos, Eh, bueno, de partida bienvenido además, porque tampoco habíamos visto la posibilidad de que Buenoan estuviera en el programa un tiempo atrás, no se pudo y ahora concretamos de esta forma tan a distancia como se está concretando todo últimamente. sí, claro, ¿cierto? Sí. Creo que habíamos tenido un par de fracasos previos, Sí. pero bueno, como dice la tercera en la vencida y estamos acá, pues, así que contento de la invitación.
y poder conversar. Yo creo que, chuta, Mm, parece cliché, pero no lo es en realidad, porque cuando mira, nosotros ahora acá en Chihuayante, donde estoy viviendo, estamos en cuarentena total, y a eso le sumas todo el resto de los meses que hay estado haciendo tu vida, tu cotidianidad, básicamente en la casa. Entonces, eh, eh, conversar, socializar, a pesar de que, a pesar de que uno, no sé, pues a veces la vida social de cada uno ahí, de pronto distinta, pero uno regularmente siempre está viendo o comentando cosas, sus inquietudes también con otros amigos, salir un poco, y en este caso, digamos, el tema de la pandemia te ha inhabilitado totalmente esa posibilidad. Entonces, aunque por eso te hablaba un poco del cliché, aunque parezca cliché, esta posibilidad de conversar y ver a otras personas que no sean la familia propia, ¿no? Eh, igual se agradece, se agradece bastante. Y bueno, comentar y hablar lo que uno también hace, ¿verdad? claro, Las cosas que uno piensa en torno a lo que está ocurriendo en el país, pues más allá de que no son pocas. de las cuestiones, sí, pues más allá de las cuestiones que pasen en el plano cotidiano también. Claro. Así que Ya estás de nuevo. gracias. Camila, ¿cómo estás tú? Que no Eh, nos vemos hace tiempo, hemos conversado, pero no nos hemos visto. sí, celular nomás. Bueno, Sí. primero dar las gracias por tu invitación, igual de poder conocer a Juan y a Patricia. Bueno, a Patricia yo soy su fan desde hace hartos años y tenemos una relación igual virtual, nos hemos escrito varias veces, Sí, chistoso. Es Sí. como si nos conociéramos. mm, Eh, eh, yo creo que la palabra, como estoy, es más bien como tranquila. No sé si viene la palabra porque creo que igual estoy incómoda con las cosas que han pasado, eh, cómo se ha agudizado también las contradicciones de clase, de geografía, de la misma violencia, dentro de los hogares también. Yo soy en ese sentido una privilegiada por donde estoy viviendo y tener trabajo, como decía Patricia, que uno esas cosas las agradece mucho. Creo que es un tiempo introspectivo donde he depurado hartas cosas de mi vida. Y yo creo que eso ha sido un aprendizaje como de ser consciente del momento, como más allá de vivir como la ansiedad del futuro o la angustia del pasado, es como estoy aquí ahora y esto es. Pues. Entonces creo que eso me ha ayudado mucho como a centrarme y poder enfrentar también las cosas de una forma distinta. Así que ha sido un año quizás comenzó en el invierno del año pasado, no sé, pero ha sido como tiempos, no lo veo tanto como ciclos, yo creo que todavía están ahí. Y el teletrabajo, entre teletrabajo y terreno también. Igual el teletrabajo me ha permitido ordenar mis propios tiempos, mi propia alimentación. Yo trabajo fuera de Valdivia, viajo harto. eh, Me ha permitido también como cuidar más mi huerta. Entonces, como que siempre veo, le trato de buscar como que todas las situaciones tienen claroscuro. Claro. Pero, pero eso yo creo que hay que tomar también como las vivencias también como para... Uno siempre crece de alguna u otra forma. Y creo que en eso estoy, madurando los procesos, como digiriéndolos todavía también. Porque son recientes, además. Claro, y a Todas las- todo nivel. Y a Sí. nivel también de planos de amistad, también como tanto amiga también he evidenciado como todo mi círculo también ha vivido sus temas propios, además de lo, no, el tema del encierro también develó hartas situaciones también a nivel como en nuestras relaciones personales. Entonces, claro que yo creo Claro. que muchas personas estamos todavía como procesando. Ahora, con respecto a esto del encierro y a esta nueva forma de vivir en COVID, ¿no? Y con COVID. eh, Mucho se ha dicho de que el arte es lo que nos ha mantenido a flote, de que el arte es en realidad lo que nos ha, de que estamos necesitando del arte para poder estar, poder seguir nadando en esta época tan líquida, ¿no? Y que nos ha permitido estar cuerdos dentro de este encierro.
idea que yo suscribo totalmente. Sin embargo, me llama la atención también de que a pesar de su accesibilidad hoy en día, igual sigue siendo un lujo, ¿no? Me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto de esta premisa y cómo vislumbran que una nueva constitución podría llegar a cambiar esta idea del arte en una cúpula, ¿no? Juan. Bueno, yo creo que la Constitución hace muchos años ya es tremendamente necesaria, o una nueva, una nueva Constitución. Bueno, y se ha visto, imagínate lo que ha pasado, ¿cómo llamarlo? En esta previa a la, a este cambio, ¿verdad? A esta modificación. A nivel social, humano, artístico, ha sido tremendo lo que ha ocurrido en este último año. O sea, ha sido un año tremendamente vertiginoso en todos los aspectos. Por ahí la clase política que está anquilosada, ¿verdad? Desde los mismos, probablemente desde los mismos 90 hasta hoy en día, ha estado absolutamente temerosa de todo este cambio, sectores más, sectores menos, pero yo creo que efectivamente eso es así. Entonces eso demuestra de alguna manera que en la medida que nosotros como personas, ciudadanos, tomemos conciencia también del peso de esta gran energía que somos, pues, y el peso que efectivamente, y de la injerencia que efectivamente podemos tener cuando todos remamos por el mismo lado, es tremendo, pues, y a eso le teme precisamente el tema del poder. Ahora yo creo que el arte, claro, el arte tiene que ser una posibilidad de expresión y de cómo se canaliza también estos procesos, po, que son tanto sociales como personales también. Entonces, en ese aspecto, a ver, personalmente, eh, mira, te voy a hablar como creador, ya en tanto fotógrafo y en tanto poeta. Eh, Mira, me pasa que yo no sé si, no, desconfío no es la palabra, pero al menos trato de tener cierta moderación o cierta distancia, cierta prudencia con toda esta energía de la cual te hablaba hace un momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siento que escribir o crear en caliente de pronto te pone en contacto con muchas cosas también y con muchos discursos que son bastante similares. Entonces yo creo más bien en cómo esto tú lo dejas macerar, cómo de alguna manera estos fenómenos y estas nuevas formas o percepciones que están ocurriendo en el plano social, gregario, de organización, ¿verdad? De alguna forma forman de alguna manera reposa en mi propia verdad, sensibilidad y a partir de ahí efectuar algunos intentos, algunas creaciones. Eh, eh, que lo contrario hay muchas cuestiones que son muchos lenguajes que van a tender a ser de pronto similares, creo yo. Entonces hay que tener, por lo menos yo tendría, digamos, ciertos resguardos en torno a esa situación. Es mi manera de ver, de Claro. abordar también estos procesos creativos. Entonces, creo que desde ese punto de vista, si bien es cierto, es tremendamente necesario y positivo lo que pasa en términos de esta colectividad, creo que las creaciones en ese aspecto son más bien situaciones y fenómenos eh, individuales. Bueno, me pasa que yo soy un tipo que está constantemente problematizando, cuestionando todas las cuestiones ¿cachai? Que yo hago. Entonces, pues no me muevo simplemente en una línea. Pensaba, y a propósito de esto, recuerdo que
había estado como dándole vuelta a alguna idea en torno a la poesía y a la literatura. Pienso que, claro, a mí me gusta la literatura, me gusta la poesía, pero también me, me, gu- me gustan otros tipos de lenguaje también en cuanto a expresión. Como te comentaba recién, eh, soy fotógrafo, estudio fotografía, las hago, me gusta la música, estudié guitarra clásica, toco, ¿cachai? Guitarra, tengo algunas composiciones, me gusta también el tema del deporte, algo taekwondo, entonces estoy haciendo como hartas eh, cosas siempre. Entonces, tal vez de los poetas, yo pueda, con seguridad sea uno de los menos comprometidos con la propia poesía también, dentro de ese, como en ese sentido. O sea, claro, tengo compromiso con mi... Más bien no es compromiso, yo creo que tiene que ver con jugarle todas las fichas de pronto a esta expresión, a este registro, ¿ya? Más bien me gustan siempre he ido, digamos, por el tema de los cruces, los diálogos también con otras expresiones. Yo creo que por ahí está un poco eh, mi tema. Patti, respecto a lo mismo Sí, de... es una tremenda pregunta. Quise decir eso. No, pero es una pregunta muy grande. Mm, Yo estaba pensando en el arte y como en el acceso, lo que tú decías un poco, ¿no? Porque nosotros tenemos a nuestra hija, a nuestro hijo, ¿cierto? Están claro. llenos de libros, probablemente, que no tiene que ver con recursos económicos. Yo siento que el acceso al arte tiene por un lado que ver con lo económico, pero mucho de eso económico también está en cómo pueden vivir los artistas de su arte, ¿no? Que otro, es otro elemento que no es poco importante de considerar. Pero respecto a la Constitución, yo creo que la Constitución, además de garantizar de verdad los derechos humanos, todos los derechos humanos de las personas, yo creo que hay uno que tiene mucho que ver con el arte y con la expresión artística y la libertad de la expresión artística, que es la educación. O sea, finalmente nosotros quisiéramos que en todas las familias y que todas las personas tuvieran acceso desde que nacen a estas expresiones, pero no es Claro. así. Entonces, es como el deseo de uno así como ideal, pero en la práctica la mayor parte de los niños y las niñas están en la escuela, ¿ya? Y están recibiendo una educación que, creo yo, no es la educación que necesitamos hoy día, que necesitan ellos. Probablemente yo tampoco sé la que necesitan, ¿no? Pero el tema de poder apreciar el arte y que no requiera necesariamente tantos recursos, sino que requiera el interés y requieras como esa chispa, pero también esa forma de ver el mundo desde muchos filtros, porque el arte no es un solo filtro, pero me refiero que es un filtro en que tú logras apreciar detalles, logras apreciar sutileza. La belleza no en el sentido del canon físico, ¿no? Sino que la Mm. belleza como esa forma de sentir y de gozar la vida, de gozar lo que te rodea, de gozar lo que piensas, lo que otro habla. A mí me parece que eso debería ser algo que nosotros garanticemos a través de una buena educación. Y eso sí podríamos ponerlo en la Constitución. No esto, porque es muy volado, pero sí decir que la educación de calidad tiene un sentido, que es desarrollar al ser humano. Si ese es el sentido de la educación, es que nosotros logremos nuestros mayores potenciales. Entonces, ¿ese sentido de la educación hoy día, estar enseñando muchos contenidos, o es el sentido de la educación hoy día, entendida como un derecho, la posibilidad de abrir mundos, de entender el mundo? Porque para mí el arte en general es libertad. Es como, no sé si a ustedes les pasa, uno lo puede pasar mal, de repente igual eh, una creación te puede llevar por unos caminos así como con un lado B, eso es verdad. Pero finalmente hay momentos que como de epifanía, que yo creo que todas las personas deberíamos tener derecho a tenerlo, que es como el momento de la creación. A mí me parece una Y belleza ese absoluta derecho no también está y apreciar. garantizado, y ese derecho no está No, garantizado hoy en día. No, no, y para en la nada. educación creo yo que está el clic, porque es donde sí podemos llegar Mm, y ir construyendo una sociedad que aprecie la belleza en el sentido no de lo canónico, insisto, la claro. belleza de lo que nos circunda, de lo que creamos, con todos sus estilos, con todas sus formas, pero poder verla. Y eso yo creo que a mí por lo menos me genera felicidad. Siento que eso puede cambiar mi vida más allá de mis condiciones materiales, de que no pueda comprarme todos los libros, de que no pueda pagar una entrada al teatro, que también debería poder, digamos, pero que yo logre disfrutar con el arte es algo que yo siento que sí logra cambiar por lo menos nuestra vida. Camila,
en relación un poco a Eh, esto mismo, ¿no? sí, como también como pensando en lo que dijo Juan y Pati, yo también creo que hay que cuestionar lo que se concibe como el arte, como nombre singular. Creo que eso nos puede llevar también a comprenderlo desde la hegemonía del campo cultural, que va más allá del Estado, sino que va también desde un saber poder, un privilegio también amparado por ciertas institucionalidades, y que eso es de larga data. Eh, y justamente como eso, creo que cada ser humano tiene una potencia creativa y no necesariamente reside en lo que se concibe como el arte. Por ejemplo, la artesanía nunca han sido consideradas como arte y la artesanía es eminentemente popular. Pienso, por ejemplo, en Pomaire, donde los chanchitos de greda, incluso la amenaza de los chinos con sus temas de amplia escala, amenaza también a las artesanías, por ejemplo, porque no se conciben como un arte. Y eso lo pienso porque yo vengo de una familia de artesanos y artesanas. Nunca se consideraron a sí mismos como artistas ni se concebían para las personas como artistas. O, por ejemplo, el talento que hay para hacer un jardín armónico, ¿no? Para hacer un jardín hermoso, tampoco se considera como arte. Entonces, yo creo que también, además del tema de los recursos como sumándome también, quisiera agregar que esa potencia creativa que reside incluso ante problemas en la vida, de repente uno tiene soluciones creativas, eso debería comenzar también a fisurar lo que se concibe hegemónicamente como el arte. Y ese arte hegemónico, como les decía, es patriarcal, es capitalista, es vendible y está amparado en las personas que hoy en día detentan también el poder de difusión, de círculo, ¿cierto? Y que también es muy centralista, ¿no? En capitales regionales y, ¿por qué no?, mayormente Santiago, pero también atomizado en lo regional, en las capitales regionales. Pienso en eso porque creo además de que el cambio constitucional debe ser con un voto crítico. No podemos seguir haciendo un flashback de los 80 como dividiendo el universo en el sí y en el no, cuando este proceso se cocinó por una clase política, como se decía, pero bueno, no estaban todos los partidos políticos tampoco, pero nos sorprendió también algunos personajillos del Frente Amplio, donde se quebraron, etcétera. Por Sí fue supuesto. tan sorpresa, pero había que comer palomitas. En ese proceso, claro, eso hay que ser un voto crítico, saber cómo se cocinó. Y en eso siempre quedan las organizaciones de base o organizaciones, no sé, populares, pienso en los grupos feministas o disidencias sexuales más que la diversidad del Pride. Siempre quedan aparte, ¿no? En estos temas de institucionales. Y lamentablemente la institución y la constitución y todo lo que deriva de sus leyes recae en el pueblo, porque las mujeres que tienen dinero van a pagar abogado o abogados si tienen BIF, por ejemplo, violencia intrafamiliar, pero la mujer de cualquier lugar que no tenga dinero para pagar un abogado va a tener que ir al CERNAMEG o va a tener que ir a la Corporación de Asistencia Judicial, que son aparatos también propios justamente del Estado y de cómo se concibe también lo humano que decía la Patricia dentro mismo de la Constitución. Entonces, creo que hay que tener en consideración apostar por un voto crítico y que es un proceso largo, más allá de un voto. Que obviamente si es que gana el sí viene toda una convención y de los candidatos, candidatas, o sea, es para largo. Entonces, creo que no hay que tomarlo tan a la ligera del sí y el no, e insisto, hay que, como decía la Pedra, hay que sospechar de esta cueca democrática. Hay que sospechar de esta cueca democrática. Porque en la democracia existió la oficina. En democracia existen presos políticos mapuche. En democracia siguen ocurriendo torturas y vejaciones a los derechos humanos. Entonces, y eso también ahí están las fuerzas militares, policías, que no se van a cambiar en una constitución. Entonces, Claro. es más profundo. Ahora, en relación un poco a eso mismo, la verdad es que tomando un poco las palabras de Camila, este sistema capitalista lo ha permeado todo, ¿no? Y incluso, y me atrevo a decir que sobre todo, eh, esta industria del libro, que se comenzó a hablar de industria del libro, ¿no? En donde es necesario vender mucho, en donde están estos fondos de cultura que te exigen un poco tener, no sé si ventas, pero sí llegar a muchas más personas o a instalarlo en librerías, etcétera. Ahora, en relación a eso, ¿cómo piensan ustedes que nos podemos ir
quitando ese polvo capitalista que nos ha traído hasta acá, hasta donde estamos, en donde los libros son carísimos, en donde cuesta mucho hacer libros, además, en donde se habla justamente de una industria del libro, pero de una industria del libro que tiene que vender mucho, ¿no? Y aquí le pregunto sí a Patricia, porque Patricia es editora y tiene además esta editorial que es Cocorocó. O sea, yo creo que el término de industria del libro viene desde el Estado, ¿eh? Se llama de las industrias creativas, está instituido en el Estado. O sea, nosotros como artistas o personas que nos dedicamos a tratar de crear, ¿cierto? Y a difundir incluso a otros artistas, que es más mi caso, más que una creación propia. Me gusta ir buscar y encontrar discursos que precisamente sean rebeldes, sean más subversivos frente a lo que uno publica, incluso desde lo infantil, porque de pronto, bueno, ese es otro tema, pero la literatura infantil también es un espacio de regulación y normalización. De decir, no sé, libros como, y que pasa por literatura cualquier cosa, o sea, un manual de cómo cambiar un neumático para las personas adultas jamás sería literatura. Pero un libro que, pareciendo un libro de literatura, te enseña que tienes que ir al baño, digamos, eso es un manual, eso no es literatura infantil. Entonces tratamos de normar, de reglar a los niños y a las niñas, y yo creo que sí tiene que ser un espacio de subversión. Ahora, en cuanto a la industria, esto es un tema complejo, porque precisamente, evidentemente uno lo que quiere es, a mí más que vender mi libro, me interesa que se lea mi libro. Pero para poder hacer un libro tenemos una cantidad de límites, cortapisas y también, bueno, está el tema del IVA, que es un tema pesado. Sí, nosotros no somos como, por ejemplo, una empresa, porque tenemos que ser además empresas, no hay otra forma. Podemos ser una cooperativa nomás, pero somos empresas que, por ejemplo, no podemos emitir factura exenta de impuestos. La empresa o las personas o grupos que prestan ciertos servicios educativos sí pueden hacerlo. Entonces, en el fondo, tenemos todos los gravámenes de una empresa y se nos pone a competir, ¿cierto? En el fondo, lo que ya empezaron los juegos del hambre, como uno les dice cariñosamente, porque en el fondo nos están entrenando constantemente para competir entre nosotros mismos, ¿cierto? En vez de cuando las artistas, escritores, escritoras o las mismas editoriales, en vez de dar un empujón a todas al principio, lo que nos hacen es competir a todas, ¿ya? Lo que no necesariamente se refleja en los precios de los libros, que es una crítica un poco a mi sector, no a todo. Algunas editoriales que ganan de ese fondo igual sacan los libros a precios muy altos. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que nos lean, pero que lean a quienes nosotras publicamos, tratar de tener esos discursos que son marginales, que no son marginales desde la obviedad, sino que son marginales desde discursos que, digamos, no van tan al choque, digamos, lo que nosotros queremos publicar, por ejemplo, y hay editoriales muy buenas que lo hacen, libros muy interesantes sobre temas de diversidad sexual, sobre ensayos, que son temas importantes, pero nosotros queremos publicar aquello que a niños, niñas y jóvenes también les pueda otorgar un sentido extra, no sé si mejor o peor, pero les pueda abrir un poco el abanico de lectura. Eso es básicamente. Y el problema es que nos obligan a ser una empresa. Y una empresa que tiene que competir con muy pocas condiciones por lo demás. Y que además el Estado tampoco ayuda mucho, porque el Estado, ustedes saben, en las adquisiciones de libros ha ido adquiriendo más libros de editoriales independientes, de editoriales chicas, básicamente, con vocación de grande, pero somos chicas. Eso es así. Y termina comprando multinacionales. Entonces tampoco la bibliodiversidad que hay a nivel de editorial puede llegar, por ejemplo, a todos los sectores y a las regiones, porque finalmente tenemos bibliotecas en que hay más libros, ahora hay más libros que cuando yo era niña, que no había nada, pero hay mucho bestseller, hay mucho libro que no tiene un contexto, y los creadores de regiones, los de Santiago también, y los de regiones más aún, o los creadores más marginales, más pobres, hay que decir esa palabra, la gente más pobre, más alejada de los contactos de los que en algún momento se habló, quedan fuera. Entonces, en el fondo hay que repensarlo y no participar, y uno igual cae en eso, pero no participar de esta cosa en que la gente en que nos ponen a competir en compras del Estado de una forma que ustedes no se imaginan. Es terrible que finalmente puedes vender 10.000 libros y eso no, la ganancia es bien poca porque un intermediario que está en convenio marco, que es otro sistema del Estado, se lleva las lucas. Entonces es una industria
muy, muy difícil cuando uno sacar algo adelante. Ahora, y Juan, tu visión de como creador, ¿no? ¿Cómo podemos sacudirnos este polvido del capitalismo? Trata de, Es difícil, ¿no? es un tema complicado, como para tratar Súper complicado. de posar ahí algunas respuestas. Tal vez algunas pulsiones, intuiciones. Creo que acá el tema colaborativo, sin duda, por ejemplo, si lo llaman el espectro eh, editorial, y sobre todo las editoriales independientes, yo creo que acá sí cobra una vital importancia, porque siento que hay una serie de eventos que se hacen, no sé, pienso en la Furia del Libro, pienso en otras ferias que están situadas o que se hacen en Valparaíso, más al sur, qué sé yo. Acá mismo en Concepción también hay algunos encuentros, digamos, a partir de autogestiones y cosas de ese tipo, colaborativas, ¿verdad? Cuestiones incluso más barriales, incluso si uno lo ve desde ese punto de vista, eh, han adquirido mucho protagonismo y gran parte de la nueva y buena literatura de los últimos 10 años en Chile, yo creo que ha pasado por ahí, más allá incluso de cómo las asignaciones de recursos, fondos de libros, qué sé yo, eh, hayan operado también no sé, industrias editoriales que son un poco más grandes. Entonces, desde ese punto de vista, la editorial independiente, claro que ha dado una lucha, yo diría que efectiva, o sea, titánica, dolorosa, tensa, año tras año, pero yo creo que ha sido finalmente efectiva y reconocida. O sea, han soportado la literatura emergente y yo creo que la han puesto en ventanas en donde la circulación, por un lado, no está sujeta, ¿verdad?, a estas grandes vitrinas que son como las librerías grandes en cadena, sino que también la han puesto en circulación en términos de la lectura de gente que consume también literatura, ¿ya? Y va poniendo nombres y de alguna y títulos de libros, ¿verdad? Y que de alguna manera van teniendo aceptación a partir de un libro, después viene otro de ¿verdad? De cierta corrientes en ese aspecto. Así que la industria editorial independiente yo creo que es tremendamente importante, súper importante, digamos, Para los creadores, claro. sí, pues, significativa. Eh, Mira, hay ciudades que son, no sé, a Temuco, ponte tú piensas en Temuco, yo ya no estoy allá, pero no sé, te puedo contar mi experiencia. Hay ciudades en donde en un plano teórico podrían de alguna manera trabajar y hacer formular o circular, ¿verdad? Y visibilizar su propia literatura. Hay universidades, o sea, ciudades que cuentan con una cantidad de universidades que son significativas. Pienso en Temuco, Valdivia. Yo creo que en algún momento en Valdivia esto funcionó bien, ¿verdad? Talleres literarios, producción, habían poetas, digamos, que de alguna manera estaban en este gran circuito, digamos, de la literatura nacional. Eh, y por otro lado tenías universidades que estaban leyendo también las propuestas de sus propios poetas, po. Y funcionaba un aparato crítico que de alguna manera los situaba y había carriles que corrían como paralelos desde el punto de vista de la gestación de la propia literatura y de alguna manera también desde el punto de vista de su reflexión y cuestiones llamadas intelectuales o académicas, si tú lo quieres. En el caso de Temuco, sabes que nunca funcionaba ese tema, a pesar de que está lleno de universidades ahí.
siempre se quedan, siempre nos quedamos cojos en ese aspecto, porque las mismas casas universitarias jamás se dignaron a leer la producción literaria que está ocurriendo. Ahora quizás tal vez acaso un poco, pero es porque de alguna manera han llegado otros cabros que son un poco más jóvenes y están atentos también respecto de la reflexión de su propia literatura. Acá en Concepción es lo mismo. Santiago, por otro lado, tiene como, digamos, otra onda ¿cachai? En ese aspecto. Eh, pero yo creo que estas patas, estas tres patas que yo le hablo, ¿cierto? De los talleres literarios, ¿verdad? Y mira, te voy a decir otro caso, o sea, las editoriales que muchas veces han logrado producir un par de libros en regiones. Estoy pensando en la misma que me publicó mis dos libros, Domería y el Matarroto. Del aire tuvo que salir también de Temuco porque no había esa capacidad de diálogo, de aceptación y de difusión también de su propia pega. Entonces, es una pega súper difícil. Entonces, los cabros viajaron a Santiago y desde ahí trataron una vez más, ¿cachai? Yendo a Santiago, ocupando todo esto, este territorio, digamos, que es eh, que es geográfico, pero también es un territorio de poder y de influencia, de mover un poco más este cuento. Entonces, es una pega compleja, es una pega que de alguna u otra manera hay que repensarla constantemente, porque literatura, por ahí dijeron que la literatura, claro, como todo arte también, es una expresión de libertad, ¿cachai? Pero lo peligroso es cuando se concentran de pronto en sus propios funcionamientos internos en tantas regiones, porque terminan haciendo una especie como de trinchera, ¿ya? Entonces, hay lugares en donde funcionan, pero también son como un poco aislados, son como microsistemas. Y yo lo entiendo más bien como una especie de establecer lazos y diálogos de pronto con otros lados, ¿ya? Entonces, pucha, es una situación difícil. O sea, cuando me habláis de literatura y neoliberalismo, pienso ahí, sin embargo, en lo colectivo, ¿cachai? Eso creo yo debiera ser eh, Sí, esa contraposición, digamos. Camila, tú. O sea, yo voy a decir como tres cositas chiquititas. Creo que eh, lo que decía Juan con respecto a las redes de circulación me parece clave. Creo que a nivel de círculos literarios hay poca circulación a lo largo del país como para leerse, no sé, pues, en distintas ciudades. Creo que eso se ha ido logrando sí con el tiempo. Yo publiqué en Concepción, entonces también también, no sé, por algunos motivos uno va conociendo poetas de otros lugares y van ahí como entre amistades, también creo que son lazos políticos afectivos, que es inevitable también. Eh, Creo que por otra parte también a mí algo que me pesa en lo personal es la sobreburocratización con respecto al tema de los fondos o de adquisiciones de cosas, como lo mismo de las ventas de los libros. Eh, yo tengo un trabajo formal que he calculado que debo trabajar, no sé, debo trabajar más de 50 horas entre los viajes y otros pitutos varios. Y obviamente no tengo ni tiempo para hacer un perfil de cultura y me da lata, debo decirlo. Entonces como que me da un poco de lata como tener que perder varias horas de mi vida buscando mi biografía, como buscando papeles que me acrediten eso que viví. Es terrible, como que además que son cosas, no sé, el 2010, 2014, 2009, y es como, wow, ¿cómo voy a llegar a eso? Quizás lo dejé en otro computador, no sé, me complica. ¿En qué momento además también? O sea, también tiene que haber un día de aseo, no sé, somos personas, hacemos más cosas que aparte de escribir, o sea, el oficio de escritor Claro. hoy día no es compatible tampoco con una vida laboral, o sea, no hay que romantizarla. Y creo que en ese sentido quienes más se benefician del oficio en ese sentido son grupos de jóvenes que estudian o que
estudian con becas, no sé, pues, vaya a saber uno, complete la oración, que en el fondo no son personas que tenemos que trabajar con horario, marcando un dedo, esclavos también del sistema. Ujú. Eh, lo cual no me quejo porque es mi sustento, entonces al final también es como, no podría ser otra cosa en el fondo. Y lo otro también que me complica es el tema de los trabajos inéditos para los proyectos. ¿Sabes que esto es súper importante? Porque yo tengo publicaciones en revistas, de repente me piden amigas para editoriales independientes, cosas así, donde te dicen, mándame 5 poemas, ya. Y son parte de un proyecto que tengo, pero si quiero postular a este proyecto, tienen que ser mis poemas inéditos. Entonces, se complica mucho eso como o sea, Mistral tenía varias versiones de sus poemas y eso es como interesante cómo ha ido cambiando el tema de lo inédito. ¿Qué es eso de lo inédito? Si al final es como, oye, yo publiqué un poema en internet, ya no es inédito. O lo leí, ya no es inédito. Claro. Es como que todo el rato te sientes en una prisión y no sé, tampoco es que uno escriba así como que haga una producción así como de las musas y esté todo el día escribiendo. Por lo tanto, cuando me piden un poema, obvio que va a ser como de los poemas que tengo ahora, como que no, es como es una trampa, ¿no? Eh, Mm. Eso, la imposibilidad del poema suelto. Si uno lee en un lugar y te piden tu poema, yo regalo hojas con poemas sueltos. No tengo la aprehensión de lo inédito. Creo que eso también es clave con el tema de la circulación. Porque me ha Ujú. pasado que otras personas me dicen, no, pero no puedo publicar esto porque esto lo estoy guardando para tal fondo. Y qué pena, porque a lo mejor no te lo ganaste y no pudiste compartir este poema en tal no sé dónde. Se encuentro como medio tramposo todo. Dentro de las Ahora Mm. muchas cosas que podría me decir, pero gustaría se me ocurre. Claro, qué consultarte cuático sobre, eso. Qué cuática esa situación porque es como que inconscientemente vas incorporando el formato de claro, postulación a tu cotidianidad, pues, ¿cachai? Es atroz esa cosa, ese fenómeno. Es o sea, lamentable que claro, ocurra. finalmente es como el Estado nos ha moldeado, ¿no? A seguir esa burocracia, esa línea y hay muchos que viven en función de esa forma de hacer literatura o hacer libros o hacer poesía, etcétera. Pero bueno, Sí, yo pienso que es por eso también la pregunta, porque me parecía súper importante empezar a dar luces un poco a propósito de octubre, que empezaron a surgir todos estos cabildos, ¿cierto? También hubo de alto impacto que pasan corriendo. También Cabi- hubo una serie de cabildos del libro, por ejemplo, ¿no? Y se cuestionaban este tipo de cosas, en el fondo, de cómo vamos a salir de no sé, de este pantano en el que estamos patinando desde hace mucho tiempo, ¿no? Eso por un lado. Y ahora, bueno, ya nos quedan unos cuantos minutos de programa, pero me gustaría preguntarles qué están ustedes ahora, antes de las lecturas de Camila y de Juan. ¿En qué están ustedes en este minuto de la historia de Chile? ¿En Cami, qué partamos. sentido de están ¿En qué a están? nivel ¿En de qué están? escritura? Sí, ¿en qué Como están aquí. trabajando? ¿Y cuáles son las lecturas, además, que los han mantenido a flote, ¿no? En este tiempo. Me parece que es súper interesante también, lo conversamos el otro día con Camila, poder dar luces de cuáles son las lecturas que han sido que han ido de la mano con nosotros en estos 5 meses que llevamos de encierro y además desde el estallido que fue en octubre. Camila. Ya. Em, yo he estado como yo practico Kung Fu hace 4 años, tradicional. Entonces comencé a practicar más veces a la semana, como desde esta necesidad también como de meditar en movimiento, y he estado como leyendo mucho más el Tao Te Ching. Suena extraño igual porque hoy en día está súper de moda este rollo, pero para mí igual es una filosofía porque la evidencio en mi práctica, en mi propio movimiento. Y eso mm, también he estado leyendo harto, es que estoy así como escribiendo
sobre el tema de la endoscopía, pero además también como remirarse y volví a leer el Apocalipsis. Claro, cuando comenzó la pandemia no pude evitar leer el Apocalipsis, porque en realidad como que todo me parecía también como los textos de las personas también, como ya me puse a leer el Apocalipsis también. Pero he estado como, además de eso, dije ya, tengo como una biblioteca como de repente media densa, como ya, no voy a leer a Dostoyevsky esta vez, no quiero. Así que un amigo me regaló, y me encanta decirlo porque esto es como políticamente incorrecto, me regaló un bestseller que se llama La única mujer y que habla de la historia de Hedy Lamarr. Y Hedy Lamarr es conocida porque es una actriz antigua, como en los 50, pero además sentó las bases del Wi-Fi. Entonces, porque fue una perseguida política, entonces me entretuve mucho, como que estaba haciendo cosas muy desde el autocuidado, desde el goce. Estaba escribiendo también poesía para niñas, para infancia, que me entretenió mucho también. Y claro, este libro también que es como más densito el de... pero también creo que hay momentos donde uno no produce tanto, sino como que también como que va digiriendo ciertas cosas y escribiendo de a poquito, no sé, yo tengo como, no tengo un oficio ansioso. Soy como de las personas que prefiere como pensar el texto, masticarlo, escribirlo, dejarlo ahí, después retomarlo, no te voy a decir que escribí un poemario, no. De hecho, sí terminé el Provinciana, también aproveché. Es que esto del teletrabajo me permite tener ventanas, la verdad. Y eso me tiene re contenta, porque de repente digo, ya, voy a escribir una cosita, o es Una cosita por como, aquí, una cosita por allá. claro. Y en lecturas, claro, he estado leyendo igual poesía, pero como te contaba, también empecé como a estudiar más como el tema como de filosofía oriental y ahí he estado también como, por eso, como para esta práctica del presente también y como que se evidencia a través de la poesía del cuerpo, porque es difícil que se entienda el Tao sin practicar artes marciales u otro tipo de movimiento como el Tai Chi, por ejemplo. No, el Tao no se entiende, o sea, la gente se lo compra en la feria chilena y todo, pero no, tiene que ver justamente con el movimiento. Algún día Celeste te va a explicar por qué, Un porque de twistcast. verdad que es lo que uno está haciendo en práctica. Entonces me he dedicado harto a practicar y leer y eso, autocuidado. Pati, usted Oh, yo tiene estoy varias haciendo, novedades. sí, Estoy yo llena de cosas. estoy haciendo muchas cosas, así que no sé si, sí. ¿Se ve el mapa que tengo al fondo? Sí, Sí, de hecho te lo voy a preguntar. Permiso, pero me voy a mover para que lo vean. A ver si reconocen. ¿Qué ciudad es? ¿La ven? Sí, ¿Qué sí, ciudad es? es que yo Valdivia. ya lo sé. Valdivia. Sí, De Sí. hecho, dice ahí, Pati, hay un dice, spoiler. dice Valdivia. Es que no veo porque los veo a ustedes grandes y yo me veo chiquitita. Pero bueno, ¿por qué puse ese mapa? Primero porque tengo muy desordenada porque está en mi oficina editorial. Entonces es una bodega a la vez. Está muy desordenada. Pero además porque, a propósito de las novedades y a propósito de lo que estoy leyendo, yo siempre leo lo mismo. O sea, siempre leo mucho. Desde que nació mi hija menos, claro, pero leo mucho. Pero en los momentos como de crisis siempre vuelvo a los mismos libros. No sé si a ustedes les pasa. Vuelvo a, a esos mismos libros, ya. Y yo les quiero contar a propósito de que es como una disculpa por una explicación. Este libro es uno que no se va a ir ver y bien por el fondo, se llama Hambre, de Knut Hamsun, que también lo tengo en otra edición y también lo tengo como en 4 ediciones, bueno, porque me gusta mucho, me gusta coleccionar libros antiguos. Knut Hamsun con Hambre es un libro que tenía todo que ver con el tema, ¿recuerdan cuando en el bosque, en región metropolitana y en otros lugares de las regiones empezaron las protestas por el hambre? Bueno, el libro que me explica todo lo que es sentir hambre, que yo creo que todos aquí hemos sentido hambre alguna vez, pero no durante días, durante semanas, meses y años, está en este libro que es maravilloso, un libro que no tiene reediciones, según yo buscaba en Chile, pero que lo pueden encontrar en internet, en Scribd, en PDF, en lo que sea, y también en las ferias libres. Es un libro maravilloso de un autor que, bueno, es premio Nobel, eso no es tan importante, pero hay que decirlo, de 1920, pero un autor que en Chile se conoce muy poco. Es fantástico. El otro que les quiero mostrar, esto es como para mostrar también autores que yo sé que no están muy disponibles, pero que yo sé que están en PDF, entonces
me gusta a mí mostrar las cositas que me gustan y que la gente encuentra excéntricas, pero lo encuentro maravillosa. Y el otro es este, Panait Istrati, no sé si lo ha leído, Los cardos del Baragán. En esta edición, que es de Quimantú para todos, ya, tengo otra edición por ahí, y también tengo, miren, esta preciosidad de Ahí el no se año, ve. el zigzag, miren, el zigzag, una portada preciosa, una ilustración increíble, de Panait Istrati. Otro autor que también es de mi primera mitad del siglo XX, fin del siglo XIX, que es una locura, que es fantástico. Y por supuesto que siempre leyendo Atelier a Rolando Cárdenas, tengo acá varios de Atelier. A propósito del encierro, ¿no? Ayer leí un artículo que hablaba de un hospital psiquiátrico en Buenos Aires donde decían, ahora saben lo que nosotros sentimos, lejanamente, pero lo saben. Y este libro que se llama Maus, de Art Spiegelman, que siempre leo lo mismo y voy leyendo otras cosas nuevas, pero son libros para mí fantásticos. Ahora, yo sé que son puros hombres que son autores, ¿ya? Que mujeres yo leo más poesía y no he leído mucha poesía, más allá de Tellier. ¿Por qué? Porque estoy editando mujeres. Leo muchos autores masculinos, pero muy antiguos, hombres muy antiguos, pero nosotros solo editamos mujeres, hasta ahora por lo menos, que vamos a editar a un hombre, pero ilustrado por una mujer, y estamos sacando como editorial nuestro primer libro de poesía para niños y niñas, que en el fondo es poesía en clave que la puedan leer niños y niñas, básicamente. ¿No? Eso de la poesía infantil, yo siempre lo digo, pero no creo mucho que exista. Un libro que se llama Pata Pelá, de Felipe Gómez, que es un gran amigo, ilustrado por Paula Bustamante, que es una de mis ilustradoras favoritas en Chile. Y además, ¿por qué está el mapa? Dándome la vuelta. ¿Por qué está el mapa? Porque el próximo mes en octubre, publicamos la primera novela de Marianne Lutzky, a quien ustedes conocen. ¿Y por qué la publicamos? Porque la lectura la escuchamos en Trepidante. Y Cristina nos dijo, ustedes tienen que publicarla. Y nos fascinó Las Niñas Traviesas, que es su primera novela, y este mapa que está de fondo, es una novela que ocurre en Valdivia, este mapa que está de fondo lo dibujó mi hermana Karina Koch, que no nació en Valdivia, pero nosotros somos valdivianas de familia. Son las guardas del libro. Cuando usted abra el libro, es la guarda para encontrar el mapa de Valdivia. Y lo vamos a hacer además más grande, desplegable, marcado los puntos importantes para que usted también lo tenga como un mapa. Y vamos a sacar otra novela de una escritora peruana que se llama Karen Luis de Aliaga, que se llama Compórtense como señoritas, que es su vida saliendo del closet en el Perú de los 90. Una novela fabulosa. Entonces, estamos publicando novelas y estamos publicando poesía también, y quizás a dónde vamos a llegar, pero del libro infantil ilustrado nos pasamos a los libros ilustrados en general. Así que yo estoy feliz, agotada, que mucha pega editar entre la pega normal de la que uno vive, pero muy contenta porque estamos sacando un montón de cosas. Bueno, Juan. Felicitaciones. Oye, qué bacán, tenés hartos proyectos, qué bueno. Y recibimos proyectos, paso el dato. Sí, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. A ver, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué estoy? Yo creo que en lo personal estoy tratando de ocuparme, o no ocuparme, sino de que mis cabros chicos estén bien. Yo tengo 2 hijos de 9, el Antú y la Kian de 12 años. Entonces, preocupándome de que puedan atinar, digamos, mínimamente con el tema de su responsabilidad en el colegio, pero básicamente que se sientan bien. O sea, esta inmovilidad, sobre todo para los cabros chicos, es tremenda porque están sin sus amigos. Mi hijo contemporáneo es muy muy kinésico, ¿cachai? Entonces le gusta conversar, correr, es muy deportista el cabro. Y este encierro, puta, lo tiene mal, pues ve un día bonito y se deprime porque no puede salir, pues sí, esa es la situación, la objetividad. Entonces estamos tratando de hacer varias cosas, mucho autocuidado tratamos de hacer en ese aspecto. Mi esposa es médico, ¿cachai? Entonces, puta, está viendo toda la cagada que está quedando en el hospital, en los hospitales, los consultorios, ¿cachai? Consultarla, o sea, confrontar la realidad en el plano cotidiano, las consultas y los contagios versus las cifras mentirosas que te da el gobierno, ¿cachai? O sea, todas esas inconsistencias, traerlas para la casa y acá tratar de mantener, digamos, la fiesta en paz, po. Entonces,
pucha, felizmente, hace alrededor de un año y medio, yo retomé, y me parece curioso lo que comentaba ahí la compañera delante, porque eh, o me, lo encontré familiar, porque yo hace un año y medio más o menos me estoy reencontrando con las artes marciales, con el taekwondo, que yo practiqué de los 20 a los 30 años, ¿cachai? Fueron como 10 años, entrenamientos, competencias y todo el tema. Y lo había dejado precisamente porque, entre comillas, bueno, el tema familiar, nos mudamos, estuvimos mudándonos harto de ciudades cuando salí de Temuco, estuvimos en el Maule viviendo en un par de partes, después nos vinimos acá a Concepción, donde nos cambiamos también de casa, después a Chihuayante, donde nos cambiamos 3 veces de casa y ahora estoy viviendo acá, ¿cachai? Entonces ahora como que estoy recién procesando todo ese conjunto de movimientos y cosas y de crisis que significa cambiarse de casa, po, y de colegio con los cabros chicos y todo, ¿cachai? Entonces, desde ese punto de vista, mi proceso creativo, que ya de por sí es lento, ¿cachai? Yo escribo, soy re lenteja, para escribir, promedio, así 6 años más o menos entre libro y entre texto y texto. eh, Se vuelve aún más lento aún, po, ¿cachai? Entonces, tiene que ver con una cosa de espacio, tiene que ver donde vas poniendo ciertas prioridades de tu tiempo hoy en día. Y me cuesta mucho enfrentar el tema de la escritura porque en lo personal implica ponerme en contacto con frecuencias que no son demasiado buena onda, ¿cachai? No sé si es la vibra que yo necesito de pronto hoy por hoy. Y es tan opuesta al tema del ejercicio del taekwondo también, por otro lado, ¿cachai? Entonces, tratar de equilibrar ambas cuestiones es súper complejo. Yo diría que estos 2 últimos años han sido los 2 años en donde menos poesía he leído y donde menos poesía he escrito. Se ha dado, en cambio, una transmigración natural al tema de la fotografía. Por eso yo delante creo que les conversaba que no soy tan fiel de pronto al lenguaje al lenguaje escrito, a la palabra propiamente tal. Yo creo que soy más fiel en ese aspecto a la imagen poética, ¿ya? Más traducida, no necesariamente a la palabra, sino que ando buscando y creando imágenes ahora a partir del tema ¿cachai? De la fotografía. Tengo un libro inédito que está terminado, que se llama Notas al Sur de Fantasía, ¿cachai? Y ese texto debería salir, bueno, eh, tendría que haber salido este año, pero como todo se ha hecho mucho más lento, no sé, tampoco me urge mucho por la actual situación, pero el libro está y todo. Y ahora que lo pienso, yo creo que por la propia pega que tiene la Alejandra y por mi pega también que tiene que ver con quedarme más en casa y armar proyectos y cosas así, yo desde siempre prácticamente he estado en contacto con mis hijos, ¿cachai? Yo era el apoderado, el que lo llevaba al consultorio, control, todo el tema, ¿cachai? Cocino, le hago aseo, lo reto, entonces también mi trabajo tiene que ver mucho con ello, ¿ya? Ahora si lo pienso un poco más introspectivamente, el mapa rota tiene mucho de juego también, de ese juego que los chicos, y esas pistas y esas claves que me dan en materia de creatividad e imaginación. Notas al sur de fantasía, tiene que ver también con un diálogo con la historia sin fin, ¿cachai? De Mike Lender. Entonces, entonces ha sido divertido, digamos, como esta figura de los niños que han sido mis hijos, pero también yo mismo recordándome, en esta etapa de mi vida ha sido yo creo importante, yo creo que ha sido importante. No sé, siempre fui bueno para hacer como hartas cosas en materia creativa, me gustaba pintar, me gustaba cantar, bailar, hacer un montón de cosas, ¿ya?
pero siempre en algún momento en la vida, este raciocinio, cuando te vayas acercando a la adultez, cuando tienes más responsabilidades, incluso esta cuestión media paradigmática, ¿verdad? El pensamiento que te hace que tengas que definir tu camino por algo, ¿cachai? Eso es complejo. Yo creo que en esta etapa de mi vida me he estado reencontrando más con todas las cosas que siempre he querido hacer y experimentar por ahí, ¿cachai? Entonces, si tengo que tocar guitarra, toco guitarra, si quiero cantar, canto, compongo, si quiero hacer fotografía, las busco, si quiero editar, no sé, fotografía a través de otras cosas, otras mixturas, lo hago. Si tengo que escribir poesía, también lo hago, ¿cachai? Yo creo que tiene que ver por ahí, reconciliándome también con esas cuestiones que Con el, quedaron, con el eh, ser que uno fue. claro, ¿cachai? Lo que uno fue, lo que Lo uno que, es. O que Lo que podemos uno ser, es. ¿no? Oye, en honor al tiempo, porque me van a retar en la radio, ya llevamos una hora, pero quisiera pedirles unos textos a nuestros invitados poetas para finalizar este primer capítulo de Trepidante. Y quisiera partir contigo, Juan. Bueno, Juan, Bueno, ¿qué nos tienes? ya, yo le leo algo. Ya, esto se llama Memoria Sexo. Sí, al verme dijiste, mi corazón es un bosque, pero ¿qué sé yo comparado a la expansión de la idea y sus meandros? ¿Qué sé yo frente al sueño de la casa propia, la vida en comunidad y los hijos estudiando para ser más que tú? ¿Qué sé yo ante el trasnoche húmedo conmigo, Wenwan? Si te han dado esta flama desde el nacimiento y se esconde en la guarida de mi sexo como tinta y pluma, o manzana llena de historias familiares, o fogata al centro de tu morada. Oye, negrito, ven, come este pan y bebe toda la cerveza que te extiendo. Aprende qué es la risa y el canto y repite este conocimiento por el calendario, por los nombres amados que vendrán después de ti. Soy ese aire que precede al fuego que limpia. Es tarde para el retorno al pie descalzo. Ya me has visto como a una hermana que goza del abismo. Vamos, Wenwan, que al fin todos morimos. Trepa mi carne, hormiguero de luz, liturgia primigenia, lenguaje. Tú que posees al salvaje caballo del instinto, ven y dómale en este beso que te ofrezco, donde seamos la amnesia y el rayo al sur de fantasía. ¿A quién traicionaste para caer en mi palabra? Hay poblaciones, villas con escuelas que florecen a cada minuto conmigo, a cada día que olvidas tu bosque. Habrás de escuchar las frecuencias más hondas para saber que mi sexo es un barco hacia el futuro. Vamos, Wenwan, por aguas llenas de familias y manzanas. Imagina el arribo de tus pies a una geografía nublada, pólvoras añejas y nuevas cuidando la estatura de las hijas, nerviosas por montañas, autopistas y marchas sociales. Amemos la urbe por sobre tu humedal antiquísimo. Siente el mareo a cada respiro de humo y aprecia las filas en instituciones oscuras. Escucha las voces que tiritan en los genes. Ningún rostro llega a este tiempo sin las marcas del viaje. Wenwan, acá está mi mano, yo soy tu amante, tu Andrés y sus máscaras de colores, tu Gabriela con un puro en la boca, tu la alegre con semillas y arados. Desemboca conmigo en un amor semejante. Ya sabes que espera un café y un libro sobre la mesa. Ya sabes que algo llamado hogar es posible. Eso. Gracias. Camila, Ay, ¿cuánto tiempo tenemos? dejamos de tener tiempo. No, pero dale, sí, algo vamos a hacer. Ya. Voy a leer dos poemas entonces. Quiero leer uno a propósito de lo que ha pasado en pandemia. Se llama Negro Carbón.
El monstruo de mi casa se esconde en la luz. El monstruo de mi casa me espera sola. El monstruo de mi casa se arrastra silencioso. El monstruo de mi casa me persigue por las noches. El monstruo de mi casa tiene lengua vergonzosa. El monstruo de mi casa conduce un auto que podría ser una jaula. El monstruo de mi casa dice te amo mientras me baña en yogur ácido. El monstruo de mi casa con el rabillo del ojo me dice que es nuestro secreto. El monstruo de mi casa hace que mamá busque las paredes cuando ruge. El monstruo de mi casa no deja huella. El monstruo de mi casa es enorme e invencible, hasta que un día tenga las fuerzas, tome el hacha y le corte la cabeza. Y planos de la sublimación. Permanezco en movimiento, vocablo prematuro de la disolución, precisa en lo invariable, replegar alas en la punta del cosmos. Bosquejando mis vestigios, las exequias son convertidas en agua. Correr con el ladrillo del otoño en el bolsillo no es cualquiera cosa. Los falsos ídolos no resplandecieron a la hora de clausurar sus párpados. Me enseñaron después la inexistencia. No ungí mis ojos en colirio, ni cicuta, ni arenga propia. Fue el tiempo de ser cuenco, en carne y flor me cultivé. Invocaré los 3 sedimentos que conforman mi ladrillo. ¿Acaso los dones otorgados en cuna regresaran sin dogma? Crucé la zanja del ensueño. Entre la vaca y el caballo pende virilidad y familia. No hay bien ni cariño que por esfuerzo divino se salve. Abrio vitria palma, cuelgo las cadenas del narciso martirio por auxiliar lo funesto. Levito desde la primera a la 12ª casa, buscando maestría con el desafectado. Yo perseverando, aún en el oprobio, mi ladrillo es sustancioso en demasía y transmuta mi voluntad hasta desertar. Tan seguidilla la triada de espíritus lo hizo terracota humilde. Cualquiera que escuchaba su relato le ofrecía una genuflexión. Saco el ladrillo, lo palpideo. El secreto es que mamita me enseñó la quiromancia desdoblada, vaticinóme sola y torrencial. Ningún día se parece al otro junto a él. Cuando de vanidad carece el canto, el amor no se consume. ¿Qué retiene el animal perecedero? Armada soy de daga y pluma, sueño con el Hijo del Hombre, luego el triángulo sublimado, reposo y responso, hallé su altar de la oniria. Gracias, Camila. Nada más que agradecerles a ustedes 3 por acompañarnos en esta nueva temporada de Trepidante, en donde habrá literatura, pero también habrá mucha conversación en torno a lo que se viene, a lo que estamos viviendo en este país. Así que les agradezco mucho que hayan aceptado esta humilde invitación. Gracias a y ti. Nos despedimos porque Gracias, me van a... Cristina, por la Gracias, invitación. Cristina. Lo pasé muy bien, lo pasé muy bien. Un gusto compartir con ustedes. Chao. Taxi, 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 taxi. Es todo por hoy. No cantaremos a las rosas, las dejaremos madurar para hacerlas mermelada de mosqueta. Trepidante. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Regresa el próximo miércoles a las 21 horas con repeticiones los sábados a la misma hora. Ya no hay más. En Radio Watt de la Universidad Austral de Chile.